Usualmente para trascender un conflicto, tenemos que adentrarnos a cuál es el conflicto que estamos viviendo. Y todos los días estamos en conflicto. Es por eso que el camino de desarrollo personal y el crecimiento espiritual es más hacia adentro que hacia afuera. Porque desde afuera es de donde aprendemos luego a trascender las cosas que nos molestan. Las personas usualmente evitan crecer porque usualmente ese crecimiento implica salir de la zona de confort, implica pasar por un proceso de dolor y trascender eso que antes le generaba conflicto. Como vinimos a evolucionar, vinimos también a aprender a sanar y a perdonar aquellas cosas que nos molestan del otro y que no las integramos todavía nosotros. Porque recordemos que nuestro hermano es nuestro espejo. Desde tu perspectiva, ¿cómo abarcas los conflictos? En mi experiencia, bastante lógica, intento abarcar los conflictos y como sabiendo qué hacer. Pero la experiencia me ha mostrado de que no va por el hacer la resolución, sino más bien por el aceptar. Aceptar que estoy pensando que hay un conflicto, aceptar de que me estoy juzgando por no saber resolverlo, aceptar todos los pensamientos asociados a la idea de conflicto. Podríamos decir que se resume en ser, hacer y en consecuencia tener. Es decir, las personas usualmente se enfocan en hacer, o sea, en resolver el conflicto y en tener todo resuelto, en vez de enfocarse en ser la persona capaz de estar en paz con lo que se está dando, actuar en consecuencia y tener esa paz al final. Tal vez tengamos que invertir la regla. Sí, en mi caso funciona invertir la regla porque me estaba basando antes en hacer que en ser y por ende me impedía a mí misma de aceptar todo lo que ocurría en la realidad y eso me llevaba a una consecución de conflictos, porque como no podía resolver el conflicto primero, eso me generaba un segundo conflicto de incapacidad y eso me llevaba a un tercer conflicto de dónde sacar para resolver mi incapacidad y así sucesivamente. ¿Y por qué hacer será la consecuencia del mayor conflicto? Porque las personas, usualmente también a mí me pasa que tiendo a evitar no hacer, o sea, tiendo a evitar el aburrimiento, por ejemplo. Entonces me olvido de ser la persona en cualquier momento. Yo creo que desde chicos nos educan a tener que hacer. Tener que hacer la tarea, tener que hacer aquello, porque nos va a servir en algún momento. No nos hacen pensar. Mm, muy pocas veces. Hay docentes que sí, pero la mayoría de los casos es enfocados para que tengas un futuro. Entonces nos hacen proyectarnos al futuro y sustentarnos en el pasado, pero ni en la escuela, ni en el liceo, ni en ningún otro ámbito educativo nos enseñan a estar presentes para aceptar lo que estamos viendo, lo que está delante de nosotros. Es que por eso la Matrix se asemeja mucho a una caja. Al final, una caja cerrada donde la persona que está dentro de ella no se permite ver más allá de ese sistema de pensamientos y creencias que creó o que adoptó, pero al final, aunque adoptemos cosas de los demás, las estamos validando, por tanto, las estamos creyendo también. Y si no nos permitimos ver por fuera de esa caja, que incluso todos podemos hacerlo en este mismo momento, o sea, somos dos personas que están acá hablando, pero a su vez también somos la persona o eso que contempla esta situación, porque todos acá hablan, contemplan o lo que sea, con alguno de sus sentidos, pero también son capaces de disasociarse de eso y darse cuenta que hay algo más allá que los está sosteniendo. Por eso muchas veces cuando no sabemos qué hacer, creo que nos podemos dar el permiso de entregarnos a la vida y de que aunque nosotros no tengamos las respuestas, estamos acompañados por algo más que siempre la tiene. Y desde ahí no hay duda, desde ahí no hay conflicto, desde ahí es que encontramos la paz. Es bien interesante para mí la palabra resentir. A veces en nuestra sociedad se suele juzgar a las personas resentidas y nos hemos tomado muy en serio que es malo el ser un resentido o el estar resentido.
pero la palabra termina siendo muy bonita si nos damos cuenta que es volver a sentir la propuesta que está ahí. Brutal. Entonces, podemos estar mucho tiempo resentidos, podemos estar mucho tiempo sintiendo eso sin sentirlo. Entonces, la propuesta siempre es volver a sentir, permitirnos eso. Y a veces incluso sentir por primera vez, porque muchos dolores y muchas cargas que tenemos suelen ser porque nunca nos dimos el permiso de sentirlo por primera vez. O de sentirlo de la forma adecuada, o sea, ser capaces de verlo de una forma amorosa, porque toda situación, por más que el sentimiento que le acompañe sea doloroso, también enseña algo, también tuvo un aprendizaje, también nos sirve para dar un pasito más profundo en este proceso evolutivo. Uh-huh. Y así los procesos siempre se vuelven a repetir porque siempre el universo, Dios, lo que sea que creas, que es más grande que todos nosotros y esta Matrix, nos vuelve a dar la misma oportunidad. Volver a vivir, a sentir, a pensar eso que tanto hemos repensado, resentido y revivido para verlo de una forma diferente. Agregaría la palabra volver a empezar también. Repensar, resentir, reempezar cualquier cosa que nos planteemos. Al final eso nos enseña el sol, todos los días. Que todos los días se puede volver a empezar y empezar de cero. Porque nuestra realidad está creada por nuestros constructos pasados. Simplemente porque así se crea. La realidad es pasado. Pero si nos damos el permiso de situarnos en donde estamos realmente, que es en el ahora, todo se transforma, porque todo vuelve a ser nuevo. Muchas personas incluso piensan que no pueden volver con su ex. Sí se puede, pero qué rico sería volver, o más bien no volver, pero crear una nueva realidad donde sea presente y estés en el ahora. Y dejar de jugar ese término de volver hacia atrás, sino de construir la realidad ahora. Lo mismo si queremos volver a un negocio, o porque el negocio se rompió, o lo que sea. Es volver a crearlo presentemente esta vez, como realmente lo que es. Uh-huh. Y si queremos, y si nuestra mente nos lleva todo el tiempo a saber la forma de cómo actuar, podemos apalancarnos justamente de esto, del sol, de los días que terminan, empieza, de los años, del tiempo mismo, para darnos cuenta que esta experiencia está abarcada con un principio y un fin marcado por el cuerpo. Entonces, también podemos apalancarnos de eso, del espacio-tiempo, para proyectarnos a hacer una nueva versión como el sol de cada día. Si todos los días nos diéramos el permiso de ser nuestra nueva versión, creo que esa sería la mejor versión. Porque cuando las personas te incitan a buscar o a construir tu mejor versión, solo te incitan a que vivas en un momento que no existe. Qué rico es todos los días ser una nueva versión tuya. Esa es la única versión que necesitas ser. Ser, en consecuencia, ses. Y por último, tenés. No al revés. Sí. Chao.